Estamos hablando de una serie llamada Los Mixtos y tiene que ver con las familias reconstituidas, con esas familias donde están los de él, los de ella, los nuestros. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que son los padrastros. Los padrastros comúnmente son vistos como los malos de la película, ¿no es cierto? De hecho, hasta el nombre padrastro o madrastra es un nombre que no gusta ni siquiera para aquellos que asumen esa posición. Y comienzo haciéndoles unas preguntas. ¿Cuál cree usted que es el asunto que más debaten el esposo y la esposa dentro de una familia reconstituida? ¿Serán las finanzas? ¿Serán los temas del excónyuge? ¿O será el tema de los hijos? ¿Cuál de estos tres temas cree usted que ocupa el primer lugar dentro de las familias reconstituidas? Cuando alguien debe amar a los hijos que no son suyos, a los hijos de otro, ¿cree que la mayoría se adapta naturalmente? ¿O acaso tienen luchas internas con esto de hey, tengo que amar a estos hijos que no son míos? La pregunta es, ¿por qué se dan estas luchas internas? ¿Cuál es el reto mayor que hoy aquellos que forman parte de esta lista de familias reconstituidas están enfrentando? Vuelvo a repetir, hay los tres temas estadísticamente que más se van a discutir en una familia reconstituida: son finanzas, excónyuge y los hijos. Pero ¿cuál de estos tres ocupa el primer lugar? La respuesta es los hijos. Si van a hablar de finanzas, por supuesto, sí, van a hablar del excónyuge y va a haber momentos donde va a haber desacuerdos, donde de repente aparece por ahí una foto donde están pasando vacaciones en Cancún con el excónyuge. Pero eso ocurrió hace 5 años, así, pero ella lleva entonces celos residuales. Y eso va a traer problemas. Como matrimonio reconstituido, construyen sobre bases de situaciones del pasado, relaciones rotas, y las cosas pueden ponerse difíciles rápidamente. Así que necesitan aprender un nuevo lenguaje de amor, todas las familias reconstituidas, pero ese lenguaje de amor también conviene que lo aprendamos todos nosotros que estamos en familias moleculares, si está usted en una familia molecular, y es el lenguaje que dice el otro primero, pensar en el otro. La regla de oro: trata a los demás primero, ¿cómo te gustaría ser tratado a ti? Ahora ve que dice, trata a los demás primero, ¿cómo te gustaría ser tratado a ti? Confucio lo dijo de una forma diferente. Dijo Confucio, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero ese es más pasivo, ¿no? Ese es pasivo. Y Jesucristo no nos llamó a ser pasivos, sino activos. Confucio fue pasivo y es más, el de Confucio es más popular. No le haga a los demás lo que no le gusta que le hagan a usted. Eso es pasividad. Eso es bueno, no le voy a hacer a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. En cambio Jesucristo dice, no, es activo. Hagan ustedes con los demás primero, traten ustedes a los demás primero como les gustaría ser tratados a sí mismos. Durante esta década, las estadísticas señalan que 1 de cada 3 niños verá a uno de sus 2 padres naturales divorciarse y casarse nuevamente. Verá el nuevo matrimonio de ese padre natural. Así que esto nos muestra que no podemos evitar la inestabilidad que el núcleo familiar está viviendo hoy. Y por eso la necesidad de hablar de estos temas dentro de la iglesia. Y van a notar algo. Cuando hablamos de familias reconstituidas,
no estamos animando de ninguna manera a los matrimonios que tienen conflictos a divorciarse e intentar con una nueva familia. Todo lo contrario. Mientras hablamos de este tema y estudiamos más este tema, aquellos que tienen problemas en su matrimonio van a decirse a sí mismos: con todos los problemas que tengo, es mejor estar en una familia molecular. No sabía que era tan difícil llevar adelante una familia reconstituida. Las estadísticas señalan también que si ciertamente el 46% de aquellos que se casan hoy se divorciarán en un periodo de 8 años, en contraposición a los que se casan por segunda vez, las cifras aumentan porque es el 70% y cuando ya tienen hijos es el 75%. Así que estas cifras nos dicen: es más difícil llevar una familia reconstituida. Es más, también las estadísticas señalan que aquellos que se casan por tercera vez tienen un 86% de destruir nuevamente un matrimonio. Y usted dice: wow, pero ya va, ¿por qué mientras más se casa más difícil es sostener el matrimonio? Porque tiene más pasado. Porque el que se casa por segunda vez tiene un excónyuge, el que se casa por tercera, el que se casa por segunda tiene un excónyuge, el que se casa por tercera tiene 2. Y probablemente tiene hijos en 2. Así que será el doble de llamadas, el doble de problemas financieros y el doble de tratamiento en cuanto a los hijos. Así que la familia combinada puede compararse con jugar 5 juegos de ajedrez al mismo tiempo. Si jugar un juego de ajedrez resulta complicado y resulta que debes mantener la concentración, imagínate jugar 5 juegos de ajedrez al mismo tiempo. Requiere de una mayor concentración y un mayor esfuerzo. Para un niño que ha sufrido el divorcio de sus padres, es difícil controlar sus emociones, porque esa defensa que fue su hogar se viene abajo. Así que un niño que ha sufrido el divorcio va a pasar por más crisis. Además de esto, va a sufrir de mayor inseguridad debido al impacto que ha sufrido. Piensen ustedes cómo reciben los niños o los adolescentes el nuevo matrimonio de sus padres. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Cómo lo ven? Preguntándole a una niña, ella decía: quisiera que mi mamá nunca se case nuevamente y haré todo lo que esté a mi alcance para meterme de por medio, si llega a considerarlo. Los hijastros o las hijastras pueden llegar a creer que el nuevo cónyuge de papá o mamá ha deshecho el matrimonio de sus padres, sea cierto o no. Ellos pueden llegar a creer eso. Es más, los hijastros y las hijastras siempre van a tener el deseo de que su papá y su mamá se vuelvan a unir. Van a vivirlo como una ilusión. Consciente o inconscientemente, ellos están esperando en lo profundo de su corazón que se ocurra un milagro, se ocurre algo en lo cual vuelvan a unirse papá y mamá. Eso sería maravilloso, lo esperan. Ahora, ¿qué pasa cuando ese papá o esa mamá del cual ellos están esperando que se vuelvan a unir algún día, entonces decide casarse? Ahora, él siente que hay otra persona, un intruso, que está viniendo a impedir que ese deseo que tiene se cumpla, o hacerlo más difícil regresar al lado de su mamá y de su papá juntos. Es más, hay una batalla que van a luchar los que asumen el papel de padrastros o de madrastras, y es la comparación. Es imposible evitar que te comparen con el padre natural o la madre natural. Así que están pensando: es que él no hace las cosas como mi mamá o mi papá, que ahora no vive conmigo, lo hacía. Y esa comparación crea celos, rivalidades, contienda. Y miren todo lo complejo entonces que se vuelven las familias reconstituidas.
qué fracasan más los hogares reconstituidos? Porque hay más problemas en cuanto al manejo de la ira. Ira producto del resentimiento debido al dolor de ver cómo el hogar anterior se desmoronó. Sufrimientos mayores experimentados por los padrastros y los hijos, porque no solo sufre el padrastro al ser comparado, el hijo también sufre en medio de esa comparación. Los niños suelen mantener una alta lealtad con mucha tenacidad por ambos padres naturales. Y esa tenacidad entonces hace que no renuncien a seguirlos amando. Es más, muchos de estos niños se preguntan, ok, si yo amo al esposo de mi mamá o a la esposa de mi papá, no quiere decir que por eso estoy dejando de amar a mi verdadero papá y mamá. Así que luchan con esta pregunta en su mente. Se están preguntando, ¿acaso no estoy siendo desleal con mi papá si amo a este hombre? Si muestro afecto por este hombre, ¿acaso no estaré siendo desleal con mi mamá si siento afecto por esta mujer con la cual vivo y que es mi madrastra? Ante esto nos preguntamos, ¿cómo pueden las familias combinadas hasta cierto punto alcanzar el éxito? ¿Es posible que una familia reconstituida pueda alcanzar el éxito y convertirse en una familia donde vivir sea posible y sea posible disfrutar el ambiente de la familia? ¿Cuáles son las tensiones comunes entonces que va a enfrentar la familia reconstituida? Poder, control, celos, rivalidades, resentimiento y rechazo. La pregunta es, ¿se pueden superar estos sentimientos? ¿Es posible superarlo? La otra pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y quiero mostrarles primero lo difícil que es, ¿ok? Y luego les voy a mostrar una salida, una alternativa. Y no quiere decir que esto vaya a ser fácil, pero sí es posible. Piensen en el problema del poder y el control. Y sabremos que esto no tiene nada que ver con el género de la hija o del hijo. Conocí a una pareja, Joana y Alberto. Ella era una madre soltera, su niño ya tendría como unos 10 años cuando ellos se conocieron. Y él dice, los problemas realmente comenzaron antes de que nosotros nos casáramos, dice Alberto. ¿Por qué? Porque Joana, como vivía sola en la casa con el niño, dormía con él. Así que cuando yo llegué, nos casamos y yo llegué entonces y comenzamos a vivir juntos, el niño sintió que yo le quité el espacio que él tenía en la cama. Y allí entonces vinieron más problemas. Ahora, no solo se trata del poder que la pequeña mujercita o el pequeño hombrecito obtienen cuando viven solo con papá y con mamá. Se trata también del poder que papá y mamá ahora no quieren dar, porque a la larga han vivido con ese niño, con esa niña, y no quieren ceder el control a otra persona que no lo conoce tan bien como tú lo conoces, porque ese es tu hijo natural. Alberto me cuenta, muchas mañanas cuando yo abría los ojos o en la madrugada, ya Joana no estaba ahí. Durante la noche esperaba que yo me durmiera, se levantaba e iba a acostarse con su hijo. Ella dice, sí, es cierto, lo hacía. Porque yo sentía, pobrecito mi hijo. Primero, no tiene una buena relación con su papá biológico. Ve cómo su vida creció en soledad y luego entonces viene otro a quitarle su lugar. Así que yo sentía, pobrecito mi hijo,
y ese sentimiento de pobrecito me llevaba a sobreprotegerlo. La palabra papá es ley en muchos hogares, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa frase de sus madres cuando le decían, vamos a esperar a que llegue tu papá? Ya vas a ver cuando llegue tu papá. ¿Recuerdan esa frase? ¿No es cierto que papá es ley? ¿No es cierto que papá es el principal disciplinador en una casa? Y todo papá espera ese derecho y ese privilegio, por lo que se enfurece y se frustra cuando no resulta así. Alberto me dice, no sabe cuántas veces yo quise disciplinar al muchacho o corregirlo y enseguida saltaba Joana a sobreprotegerlo. Y ella lo mira desde este punto. Bueno, lo que pasa es que lo veía muchas veces incomprensible. Así que él dice, yo luchaba por mantener la ley y muchas veces me mostré como alguien autoritario. O se hace lo que yo digo, o entonces esto no va a funcionar. Miren todas las situaciones que vive una familia, un hogar reconstituido. Ahora entienden por qué es tan difícil. Ahora entienden por qué el 75% cuando tienen hijos fracasan. Ahora lo pueden ver más claramente. Ahora les pregunto, ¿qué tal de las bodas, de los matrimonios? ¿No se supone que las bodas sean ocasiones felices donde todos están celebrando? Y puede que haya niños que piensen, wow, qué bueno, por fin voy a vivir con un papá. Hay niños que anhelan que su mamá, puede que anhelen en el fondo que su mamá se vuelva a casar para tener dos padres, o una niña que anhela que su papá se vuelva a casar para que haya una persona que les ayude en casa. No lo sé, pero Joana me cuenta, cuando fuimos a casarnos por civil y estábamos en el momento de firmar los papeles, mi hijo se aferró a la falda de su tía, cerró los ojos fuertemente y le decía, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Y la tía le decía, pero ¿qué es lo que no quieres ver? Y ella dice que estaba allí, el juez estaba hablando, y ella miraba de reojo a su hijo, aferrado, diciendo, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. ¿Qué es lo que ese niño no quería ver? Los niños no saben cómo expresar el dolor de experimentar que ya no van a tener la misma posición, que ya no van a tener el mismo lugar. Y cuando entonces tiene la ilusión de que mamá y papá algún día vuelvan, cuando este hombre y esta mujer se están casando por segunda vez, los hijos sienten como que, hey, están desmoronando mi sueño, ahora sí que va a ser mucho más difícil que esto que anhelo en mi corazón vuelva a ocurrir, y comienzan a sentirse resentidos, y tal vez estas rebeldías que manifiestan los hijos que están dentro de hogares reconstituidos sea una manera de castigar a papá o a mamá por todo lo que me has hecho, y se manifiestan más rebeldes. Y ustedes que están dentro de hogares reconstituidos y alguna vez han pensado, ¿por qué mi hijo manifiesta tanta rebeldía? Quizá está mostrando esa rebeldía como una forma de castigarte por todo el daño que siente que le has hecho. Hey, esto no es algo consciente. No es que él lo está diciendo de la manera que yo lo estoy diciendo. Es algo inconsciente. Y quizá esa rebeldía que experimenta ese hijo que vive contigo, mamá, y lo has criado solo o sola después del divorcio, quizá esa rebeldía es como diciendo, y escúchame, no es algo consciente, pero es como un pensamiento muy sutil que viene a su mente y que te culpa a ti por haberle arrancado el derecho de vivir con papá. ¿Alguna vez lo has pensado de esa manera? Los celos dentro de una familia reconstituida. A veces el papá natural o la mamá natural de los muchachos, esté vivo o no, se convierte en un santo cuando el padrastro aparece en la escena. En otras palabras, mi papá no es así. Es más,
Los hijastros lamentablemente van a comparar continuamente al padrastro o a la madrastra con su padre o su madre biológico. Y concluirán que el padrastro siempre se queda corto. No le llega, no le llega. Es más, sentirán que es inadecuado. No lo hace como lo hace mi papá. No lo hace como lo hace mi mamá. Y si vieron la representación teatral, es muy común que esto ocurra. Es muy común que haya uno de los hijos que quiera romper esto y voy a hacerlo. No me gusta lo que está ocurriendo, no me gustan los privilegios que he perdido. Así que se va a requerir de mucha valentía para trabajar dentro de una familia mixta. Ahora, ¿cómo pueden balancearse las cosas para que no haya favoritismo dentro de una familia mixta? Piensen entonces en esto. Si me toca amar a estos hijos que no son míos, la pregunta es, ¿cómo hago para no tener favoritismo con los que sí son míos? ¿Cómo hago para balancear la situación? ¿Cómo equilibrar el amor y la atención cuando mi hijo natural me está llamando y en otras ocasiones me llama mi hijastro o mi hijo, que es el hijo de ella? ¿Cómo hago para mantener este equilibrio? Hay 5 fases por las cuales van a atravesar las familias reconstituidas. La primera fase es la fase de ensoñación. Y recuerdan esta pareja, Joana y Alberto. Entonces Alberto me dice, cuando nosotros comenzamos a salir juntos, ella traía al niño y jugábamos y yo sentía que estaba tan conectado al niño. Y esa fase es natural. A menos que el niño esté muy aferrado a su padre biológico y vea enseguida al otro como un rival. Pero muchas veces los niños, cuando están en la primera etapa, este hombre y esta mujer que está tratando de reconstituir su hogar, se muestran amigables, se muestran afectivos y es como una fase de luna de miel. ¡Wow! Estamos de luna de miel. Estamos mirando la posibilidad. ¿Y qué tal si él fuera mi papá? O me gusta, me cae bien. Ahora, hay excepciones. Hay unos que nunca van a vivir esa fase de ensueño. ¿Por qué? Porque el hijo no quiere a ningún intruso que se aparezca. O la hija no quiere a ninguna intrusa que se aparezca. La segunda fase es la fase de negación. En otras palabras, en esa segunda fase comenzamos a ver las tensiones, los celos, las rivalidades, el rechazo. Comenzamos a ver cómo nos comparan, pero lo negamos. Estamos diciendo, no es tan malo lo que me está pasando. Hay familias que están peor que yo. Así que no admitimos la rivalidad, los celos y las cuestiones de control empiezan a inmiscuirse. ¿Recuerdan lo que les hablé del control? En otras palabras, ¿quién duerme con mamá? Y comenzamos entonces el niño y ese padrastro comienzan a pelear por la atención de esta mujer o el niño y la madrastra comienzan a pelear por la atención de ese hombre. Pero en esa fase lo estamos negando. No está ocurriendo, esto está bien, porque venimos de la luna de miel. Y quizá aquellos que están hoy en la luna de miel me están escuchando, están diciendo, no, pero eso no me va a pasar a mí. Y les entiendo. Y en esta fase de negación, ¿qué hacemos? Evitamos llegar a la casa. Así que Alberto me cuenta, ese fue el momento cuando caí en adicciones. Evitaba llegar a la casa, me iba a tomar con mis amigos, comencé a tomar mucho. Es más, llegaba ebrio a mi casa para no enfrentar la situación. Pensaba que así era mejor y mientras entonces había más rivalidades, más celos, lo evitaba. No quería tener problemas, no quería caer en discusión. Quería que las cosas fueran normales, pero ahora no estábamos peleando porque habían celos, rivalidades, contiendas. Ahora ella peleaba porque yo llegaba borracho, en fin, esa era la forma como yo me desahogaba. Un niño, recuerden, un niño puede decirse a sí mismo, si quiero a esta persona, ¿significa que quiero menos a mi papá?
Los muchachos aquí en este nivel de negación comienzan a resentirse contra este nuevo hombre o esta nueva mujer en la vida familiar, y en especial cuando son mayores. Mientras más adolescentes o jóvenes sean, mayor resentimiento van a mostrar en lo particular. Y más cuando esos muchachos siguen ligados al padre biológico. Así que luego viene, después entonces de esta fase de ensueño, de la fase de negación, viene la tercera fase, la fase de la realidad. El padrastro comienza a sentirse ahora como un extraño. La intimidad de años juntos que ha ligado a los hijos y a sus padres biológicos como una unidad, comienza a percibirse por el padrastro como una burbuja donde él no tiene nada que ver. Algo así. Yo nunca pensé, me contaba Alberto, que cuando yo le dije sí a esta mujer, yo pensé que yo iba a ser el esposo de la mujer, el papá del niño. Yo pensaba que ese iba a ser mi lugar, pero luego me encuentro como que yo no tengo nada que ver con ellos. Y ella reconoce, Johanna reconoce, sí es cierto, sobreprotegía al niño constantemente. Cuando Alberto decía algo, si yo sabía que esto hería al niño o confundía al niño, enseguida lo desautorizaba delante del niño. Así que Alberto se siente como que no tiene nada que ver en esta casa, pero así también se sienten muchas mujeres cuando entonces vienen a una casa donde papá y sus hijas o sus hijos son como una unidad, y es como que ella está aparte de esto. No. Es más, ¿saben que es triste sentirse como un sustituto? Algo así como, bueno, yo aquí lo que soy es un relleno del que era. Y es frustrante sentirse como un relleno, ¿sí o no? Yo soy el relleno del que falta. Y esa frustración comienzan a sentirlo. Cuarta fase, entonces, es la fase de la batalla. Después de entrar en la realidad, ahora la frustración nos lleva a pelear. Y en esa todos se sienten bastante frustrados por la situación. Y hay mucha ira acumulada, y ahí comienzan a haber más peleas, más adversidad. Muchos comportamientos que perturban la vida familiar están motivadas por el ensueño que se ha perdido. En el caso de una familia mixta con hijos de él y de ella, entonces estos muchachos entrarán en guerra entre ellos mismos y comenzarán a haber peleas, situaciones que perturban la unidad familiar. Y viene la quinta fase, es la fase de la crisis. Y la palabra crisis tiene mucho que ver con que o nos hundimos o aprovechamos esto para buscar ayuda. O nos hundimos o aprovechamos esto como una oportunidad para ser mejores. En esta fase, o el matrimonio se desbarata, o el padrastro o la madrastra y su cónyuge se comprometen a hacer cualquier cosa que sea necesaria para fortalecer su matrimonio. Alberto me cuenta, en esta fase de crisis, nosotros duramos por lo menos 5 años, hasta que Johanna decidió ir a buscar ayuda. Ahora, ¿cómo va a buscar ayuda? Porque la maestra llama a Johanna y le dice, mira, tu hijo está teniendo comportamientos no adecuados acá en la escuela, tiene mucha agresividad, lo veo deprimido, así que yo no soy especialista en esto, así te recomiendo por favor que vayas a un psicólogo. Lo remite un psicólogo y ellos fueron a Johanna y Alberto y llevaron al niño, y cuando llevan al niño, lo primero que hace el psicólogo es pedirles que saquen al niño porque quería hablar con ellos. Así que llevaron al niño a un área de juguetes que había ahí en el consultorio, y entraron con el psicólogo, y allí Johanna dice, en ese momento mis ojos se abrieron y comencé a entender que toda la conducta del niño era producto de cómo nos estábamos tratando Alberto y yo, y cómo estábamos trabajando dentro del hogar y la relación, y cómo esto afectaba al niño. Usualmente
lo que se requiere es asesoramiento y respaldo de personas especiales dentro de una familia mixta o reconstituida. Así que para las familias mixtas, ustedes que son divorciados, recasados, deben entender que si alguien necesita buscar más asesoría, más ayuda, son ustedes. Desde el comienzo, los padrastros deben trabajar mucho más duro que los padres naturales, porque la lealtad hacia los padres naturales es natural, es normal, es el curso de la vida. Así que tendrán que luchar si quieren mantener el matrimonio debido a las relaciones adversas que vienen a controlar. Imagínense las finanzas, con quién pasará vacaciones, cuánto destinaremos para esto, para aquello, que si llamó la ex, que si los ex-suegros, y así hay tantas cosas que van a sentirse como ataques dentro de la relación. Pero si una familia mixta, si un matrimonio que compone una familia mixta, un hogar reconstituido, tienen la humildad para buscar ayuda, entonces no se quedarán en la crisis o no naufragarán en la crisis, sino que pasarán a una mejor fase, y no todos lamentablemente pasan a esa mejor fase, llamada la fase de resolución. Y es cuando llegamos a un acuerdo exactamente sobre qué papel va a jugar cada uno de nosotros dentro de esta relación. Es cuando la mujer reconoce, bueno, si este hombre es la persona con la cual me casé, entonces debo darle el papel de autoridad dentro del hogar. Es cuando el hombre entonces reconoce, bueno, probablemente yo no tengo que seguir luchando para ser el primer lugar en el corazón de este muchacho, pero yo sí puedo ser una influencia positiva, aunque no sea mi hijo. Y aunque siga amando a su papá natural, yo puedo llegar a ser el papá que está en casa con él. Cuando se piensa que simplemente se es un suplente, entonces abandona el papel de autoridad, abandona el papel de respeto, abandona el papel de amar a el otro. La pregunta es, ¿tienen él o ella una esperanza realista en la parte que juegan dentro de la familia? Si el padrastro es sabio, y miren esto, si el padrastro es sabio y deja de competir activamente con la memoria del otro, sea que esté vivo o no, eso le llevará a tener éxito para acercarse al corazón de ese muchacho o de ese niño o de esa niña. No puedes borrar la imagen del padre biológico. Tampoco puedes estar diciéndole al muchacho lo malo que fue su papá o lo mala que fue su mamá como padre, como padrastro o madrastra. Hay algo muy especial que tienen los niños, y es una visión aguda para saber relacionarse con el papá biológico y con el padrastro, y saber definir muy bien el amor que le pueden dar a cada uno. Solo es un asunto de tiempo. Es sabio que ese padrastro se esfuerce por evitar alterarse cuando los niños lo comparan con el otro, o cuando ellos sueñan con su familia original reunida, o cuando mantienen esa aguda distorsión entre ¿a quién amaré más? Y el padrastro continuamente o la madrastra se están preguntando, ¿quién soy yo? ¿Soy papá? ¿Soy mamá? ¿Acaso deben llamarme por mi nombre? O muchas veces se encuentran en el conflicto, ¿no?, de que el niño llama a su padrastro o a su madrastra por su nombre. Entonces viene el otro con no, papá. La pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Que lo llamen por su nombre o que lo llamen papá, mamá? ¿Qué es lo correcto? La respuesta es esta. Usted tiene que permitir, las familias reconstituidas tienen que permitir que ese niño procese por lo menos el asunto entre 2 a 3 años para luego tomar la decisión si le va a decir papá o no. Si el niño naturalmente o la niña quiere decirle al padrastro o a la madrastra papá o mamá, naturalmente buenísimo.
bien. Pero si no quiere decirle, si no llamarlo por el nombre, también está bien. No hay que obligarlo, porque obligarlo trae una mayor tensión a algo que no es tan importante. Vuelvo a repetir, él se está preguntando, si amo a este hombre o a esta mujer, por eso odiaré a mi papá o a mi mamá natural. Hay cosas que deben resolverlas juntos. ¿Y qué es lo que quiero que entonces tú sepas? Que si vas a sobrevivir en una familia reconstituida, tú tienes que aprender un nuevo lenguaje de amor. Y ese nuevo lenguaje de amor es colocar a el otro primero. Colocar a ese que es el hijo de tu pareja de primero. Colocar al otro primero. Ese es un lenguaje de amor. Pero miren, esto es tan bueno que ese lenguaje de amor funciona. Y la pregunta es, ¿tendremos algún ejemplo en la Biblia sobre este asunto? Sí, tenemos un ejemplo. Y tal vez todos, incluso aquellos que vienen hoy por primera vez, aquellos que jamás han leído la Biblia, o aquellos que la han leído pero esporádicamente, conocen este ejemplo. Es de esta familia, la cual la teología católica llama la Sagrada Familia. José, María y Jesús. ¿Alguna vez pensaron que esa Sagrada Familia es una familia mixta? Dígame algo, ¿acaso José era el papá de Jesús? No, era el padrastro. ¿No es cierto? Porque el verdadero padre es Dios, porque ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y quizá ahora entonces algunos que son escépticos comienzan a luchar con el asunto. Pero permítame continuar la historia, ¿ok? Antes de que usted pelee con sus convicciones. El punto es este: ¿cómo José manejó el asunto? ¿Cómo lo maneja? Colocando al otro primero. José es uno de los mayores ejemplos, y muchas veces es uno de los mayores ejemplos menos reconocidos por la gente sobre cuál debe ser la verdadera conducta o la conducta más apropiada de aquel que está criando a los hijos de otro, a los hijos que no son suyos naturalmente, pero que pueden ser suyos en el corazón. Porque este hombre decidió dar amor, cuidado, comprensión y mucha paciencia, aún en los momentos más difíciles, como el momento cuando Jesús se pierde y se va en la caravana, y quizá eso algunos no lo han leído, pero Jesús tuvo sus momentos difíciles también. Jesús fue identificado como el hijo del carpintero al final. Leemos tantos pasajes en la Biblia donde la gente decía, ya va, este que dice ser el hijo de Dios, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Y José era el carpintero del cual hablaban. ¿Cómo amó José a su hijo adoptivo? Veámoslo en Mateo 2, 13 y 14 dice: cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. La pregunta es, ¿a quién le habla Dios? ¿A quién se le revela Dios diciendo, por favor, necesito que cuides a ese niño? ¿A quién se le revela? ¿A José o a María? A José. Porque Dios sabe que si no le da la autoridad a José para cuidar a Jesús, entonces ese iba a ser un hogar disfuncional. Y la idea es que el plan de salvación no incluyera un hogar tan disfuncional. Se iba a ser más fácil si Jesús se criaba dentro de un hogar correctamente establecido, aun cuando era una familia mixta, aun cuando Jesús no era hijo de José.
¿Recuerdan todo este conflicto que tuvo José cuando se entera que María está embarazada? Y él está pensando, pero ya va, ¿cómo va a estar embarazada? Sí, es mi prometida, era su prometida. Y escúcheme, en la cultura judía había algo que se llamaba el desposamiento y el casamiento, que no ocurre en nuestra cultura. Aunque tenemos algo similar, que es el matrimonio por civil y el matrimonio eclesiástico. Cuando hacemos el matrimonio por civil es como un desposamiento. ¿Qué quiere decir? Ya está apartada. ¿Ok? Ya está apartada. No me la miren ni me la toquen. Y luego entonces viene el matrimonio eclesiástico, que es el día donde se consuma la unión de estos dos contrayentes. En la cultura judía, María estaba desposada y el desposamiento entre los judíos se hacía un año antes de la boda. Durante ese año, el novio trabajaría lo suficiente para entregar una dote a la familia de la novia. Por si acaso él algún día llegara a morir, la familia tendría que guardar esas riquezas, que en la mayoría de casos era de oro, para entregarla nuevamente a la mujer si este hombre llegaba a morir. Así que había que entregar una dote que garantizaba que ella iba a tener seguridad en el futuro. Y esa dote se le entregaba al padre de la novia, se le entregaba esa dote. Así que José estaba durante ese año y se entera que María está embarazada. Ahora imagínense el conflicto. Y ahora entonces está embarazada. Por obra y gracia del Espíritu Santo, se le aparece un ángel, y el ángel entonces le muestra a José que ese hijo que María va a tener es el Hijo de Dios. Y ahora entonces le habla acerca de salir, porque el niño está siendo perseguido por Herodes. Y dice: José se levantó, tomó al niño, a su madre, y salió con ellos de noche camino a Egipto. Yo le hago una pregunta: ¿cuál era la profesión de José? Carpintero. Así que debió haber tenido una carpintería en Nazaret, ¿no es cierto? O en Judea. José pudo haber dicho: oye, en tremendo rollo me metí yo sin necesidad. Ahora tengo que dejar la carpintería, tengo que dejar el trabajo por este muchacho que ni hijo mío es. ¿Actuó José de esa manera? No, miren el lenguaje de amor que aplica José. José coloca al niño en primer lugar. Y ese es el lenguaje de amor que conviene que todo padrastro y madrastra aprenda. Y ese lenguaje de amor no es fácil en una cultura egoísta, en una cultura donde todo, yo tengo derecho a ser feliz, no, yo primero, yo segundo y yo tercero. Porque yo tengo mucha autoestima. ¿Autoestima o egoísmo? ¿Qué es lo que tienes? Él se levanta. Y miren cómo los papeles estaban claros. José es la cabeza. Por eso Dios habla con la cabeza del hogar. Dios pudo haber hablado con María, ¿no es cierto? Porque a la larga no es la madre de Dios. Pero Dios no habla con María. Dios habla con la cabeza de ese hogar. Y le dice a la cabeza de ese hogar: necesito que tomes decisiones. Y sigue diciendo. Luego entonces, en otro pasaje, Mateo 2, 19 al 21, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Mira, ya murió Herodes. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. ¿Ven que José está cuidando? ¿Ven el papel que José está asumiendo? Ahora, la pregunta es: ¿acaso Jesús dejó de amar a su Padre Celestial por amar a José? ¿Acaso José sintió rivalidades con Dios? Miren qué sabia manera de actuar. La Biblia nos llama a amarnos los unos a los otros. Y este mandamiento de amarnos unos a los otros lo tenemos que traer a la vida cotidiana. ¿Sabe qué es fácil? Amar a los unos a los otros cuando solo nos vemos el domingo aquí. Facilísimo. Porque aquí todos nos vemos bonitos, chévere, ¿sí o no? Entonces, igual usted puede levantarse: ahora abrace al que está a su lado. Sí, porque te amo. Y la esposa que está al lado dice: viví con él.
Amarse los unos a los otros tiene que incluir mi vida cotidiana. Y ese amar al otro tiene que incluirse cuando estoy en mi casa. Amar al mundo cuando estoy en la cima de una montaña, allá entre la niebla, ¿qué le digo yo? Meditando, wow, eso es fácil amar al mundo allá arriba. ¿Sabe cuándo es difícil amar a la gente? Cuando uno anda conduciendo en tremendo tráfico, colas, el que se te atraviesa. Y usted con los vidrios, por supuesto, arriba, insulta a todo el mundo, porque no lo están escuchando. Pero ahí es donde el mandamiento, ama al otro, se hace efectivo, cuando lo traigo a mi vida cotidiana. Y el lugar más cotidiano de tu vida es tu hogar, es tu casa, es tu familia. Y cuando se trata de una familia reconstituida, conviene que aprendamos este nuevo lenguaje de amor que aprendió José. Colocar al otro primero. Colocar al otro primero. Pero colocamos condiciones a este mandamiento de amarnos los unos a los otros. Quiero cerrar con estas preguntas. ¿Aún sigue creyendo que es imposible amar a algunas de las nuevas personas que hay en su vida? ¿Qué sucede cuando está agotado o herido por la conducta de un hijastro? ¿Y qué me dice cuando su excónyuge lo lleva continuamente a los tribunales? ¿Qué decir del agotamiento financiero de tener que mantener a dos familias? ¿Y qué ocurre las veces en que su propio cónyuge se comporta injustamente con su hijo? ¿No es cierto que ahí es donde parece imposible cumplir ese mandamiento? ¿No es cierto que allí parece imposible colocar al otro primero? Pero ¿saben qué? La Biblia dice que lo que resulta imposible para los hombres, para Dios es posible. Y tú has creído en el Dios que puede hacer eso realmente posible. Mira, hay que definir el amor como un compromiso y no como una serie de emociones o sentimientos. Hay que recordar que la reconstrucción eficaz no va a ocurrir de un día para otro, que todas las familias reconstituidas van a tener que trabajar por estas 5 fases y que necesitarán trabajar en ellas. Hay que darse cuenta que a veces en el proceso hay complicaciones o reveses. Entréguese a cumplir el pacto matrimonial, si este es su segundo matrimonio. Entregue a cumplirse ese pacto. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque así, mientras más se unan, entonces más poder le van a dar a la familia. Para los que están en una familia reconstituida, tomen cada día un tiempo para hablar, para ponerse de acuerdo. No tomen decisiones sin antes ponerse de acuerdo. Eso fue lo que hicieron José y María. Colocaron el lugar apropiadamente. Y dice la Biblia que Jesús se sujetó a sus padres, incluyendo a José, que era su padrastro. Y la historia pareciera que solo recompensa a María, pero no es cierto. Hubo algo que yo no me había dado cuenta de esto, pero lo noté más claramente el día de ayer. ¿Sabían ustedes que más del 32% de la población de la tierra, de los hombres en la tierra, llevan el nombre de José? ¿Saben por qué razón? Porque ese hombre lo hizo tan bien que en el fondo de nuestro corazón quisiéramos tener un familiar que se parezca a él. ¿Qué hizo José? Colocó a un hijo que no era suyo primero. Influyó en la vida de ese niño y Dios lo recompensó. Madrastras y padrastros que están aquí, Dios tiene una recompensa para ustedes también. ¿Qué quiero que hagan esta semana? Aprovechen cada circunstancia difícil de esta semana. No solo los que están en familias reconstituidas, sino a los que están en familias moleculares.
Aprovechen cada circunstancia difícil para poner en práctica esto de voy a colocar a el otro primero. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? ¿Le parece muy difícil? Eso fue lo que hizo Jesús por ti cuando fue a la cruz. Te colocó a ti primero. Por eso dio su vida por ti. Eso es amor. Eso es verdadero amor. Y es el amor que debe ser practicado. Colóquense en pie, permítanme orar por ustedes. Y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por enseñarnos hoy. Quiero pedirte por cada hogar reconstituido que está aquí en este lugar, por todas esas fases por las cuales van a tener que pasar, por todas esas circunstancias que parecieran adversas como los celos, las rivalidades, el rechazo, las comparaciones. Señor, que ellos puedan buscar ayuda a tiempo, reconocer que les toca trabajar mucho más que un hogar molecular y que coloquen al otro primero. Aquellos que les está tocando criar a hijos que no son suyos, aquellos hijos que están también aquí en este lugar y que están siendo cuidados por alguien que no es su papá o su mamá naturalmente. Señor, que también puedan ver el sacrificio, el esfuerzo y también la dificultad que hay en el otro. Y Señor, que esta semana, tanto aquellos que están en hogares reconstituidos como aquellos que están en hogares moleculares, puedan utilizar todas esas circunstancias adversas para poner en práctica el amor y poner en práctica esta regla de oro de tratar a otros primero, como nos gustaría ser tratados a nosotros. Te pedimos que nos des sabiduría para hacer lo correcto, pero por sobre todo fuerzas y valor para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. La próxima semana es el cierre de la serie. Nos vemos. Adiós.